En efecto, se alborotaron los temas informativos de esta mañana, de este día. Es una coyuntura bastante compleja para nuestro país. No es un asunto de dejar hacer y dejar pasar. Se han colmado de temas la conflictividad ecuatoriana, pero esto que se comienza a investigar, la filtración de datos de millones de ecuatorianos, sí que nos desorienta, nos pone a meditar en lo significativo que es el tema de los datos del que nunca nos hemos preocupado. Hemos ofrecido en notificaciones de obligación al Estado todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos logrado como metas de vida. Hemos descubierto nuestros activos desde todo punto de vista. Todos, absolutamente todos los millones y millones de datos para millones o de millones de ecuatorianos. 18 gigas de nombres. Quiere decir 18 millones prácticamente de nombres, con información financiera, con datos de identidad civil de cerca de 21 millones de ecuatorianos, fueron expuestos en forma online y nos alertaron 3 investigadores de plataformas VPN Mentor. Esto sí es para especializados. Y ZDNet, especializadas en temas informáticos, digamos, por ponerle un nombre del más alto nivel y complejo nivel. Complejo para los que ignoramos. Hay muchos, por ventaja, muchos ecuatorianos, también millones de ecuatorianos. A Dios gracias que conocen de estos registros, y hay en personas afectadas 17,5 millones de afectados. Con esto que en cualquier lugar del mundo deben llamarse a la atención. La firma VPN Mentor halló la filtración y la compartió con ZDNet. Ambas trabajaron en conjunto para analizar, verificar su autenticidad, contactar al dueño del servidor y llegaron a la compañía ecuatoriana Novastrat para identificarla como origen de la fuga. Novastrat fue constituida en el año 2017, mes de noviembre, por los ecuatorianos William Garcés Núñez y Agustín Martínez Pastor. El primero fue gerente de la SECON en el año 2012 y gerente del Banco Nacional de Fomento entre el 2014 y el 2016, época del que sabemos. Martínez fue en cambio programador y analista en las Emplades entre los años 2012 y 2015. Qué difícil resulta atribuir a los nombres empresariales, a las denominaciones de empresas y a quienes integran cupularmente estas empresas que manejaban datos muy importantes, sin el celo riguroso de las autoridades de control o de la institucionalidad ecuatoriana que tienen que ver con estos. No son menesteres, no son así cosa
de decir, bueno, pues ya está hecho y cuál es el problema. No es así porque vamos a agotar toda una edición informativa con los mejores técnicos en esta materia y naturalmente estamos saludando a uno de ellos que es el señor abogado Pablo Solines. Es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos. ¿Me confirma esto, compañeros? Se conoce falla informática que expuso información personal de todos los ecuatorianos. Así, ¿qué significación tiene esto? Pablo Solines, bienvenido, muy buenos días, daré sus datos después de un minutito, pero estamos frente a un gran técnico, a un gran experto, no técnico, un experto en estas materias. Abogado, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo ve usted el panorama hasta este instante? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, en efecto, esto que ha sucedido el día de ayer es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque sin duda se convierte en uno de los hechos más significativos que ha sucedido en el Ecuador en cuanto se refiere a filtración de datos personales de ecuatorianos. Entonces, claro, para todos es un llamado de atención, ¿no? En definitiva, para poder identificar qué se están haciendo con nuestros datos, quién dispone de nuestros datos y obviamente un llamado también a la conciencia ciudadana a fin de que sepan resguardar de mejor manera toda su información para no tener que estar viviendo este tipo de episodios, al menos tan constantemente como suelen presentarse en aquellos países como el Ecuador que no disponen de una regulación adecuada en esta materia, ¿no? Como decía Juan Carlos Solines, nos robaron todo, hasta la privacidad. Ricardo Camacho también tiene otra frase, pero lo que estamos leyendo en la prensa de este día es que exfuncionarios están detrás de esta filtración de datos. Exfuncionarios. Hay una empresa, Novestrat, que ha publicado esta información. ¿Qué conoce de esta empresa, agencia o confiable institución de connotación privada? Consiguientemente, mucho más peligrosa porque no hay a quien culpar de estos. Puede ser un abuso incluso de confianza, pero de un nivel gigantesco. Puede ser un descuido institucional en el control. ¿De qué estamos hablando este momento, Pablo, si es tan amable? A ver, bueno, de hecho cuando sucedieron estas noticias o cuando se presentaron estas noticias el día de ayer, tuve la diligencia de investigar de alguna manera de quién se trata o quién es esta empresa Novestrat. En efecto, es una compañía nacional fundada por dos ecuatorianos. Bueno, de lo que se ha leído en las noticias y es de conocimiento público, aparentemente habrían sido funcionarios de gobierno, entiendo que del anterior gobierno. Sin embargo, es una compañía recientemente constituida, apenas en el año 2017, tiene realmente un capital mínimo, es decir, se constituye un capital mínimo y su objeto social es muy amplio, es decir, que no se restringe a un tipo de servicio a través del entorno digital en específico, sino que realmente tiene una amplia gama o capacidad para prestar servicios. Entonces, realmente eso es lo que aparece de su fundación, de su constitución. Sin embargo, claro, el tema de Novestrat es una cuestión realmente simplemente anecdótica, si cabe el término, en el sentido de que aquí lo que se discute realmente no es qué empresa vulneró los datos de carácter personal, sino cómo se pudo haber realizado estas actuaciones y obviamente cuáles son los mecanismos que nosotros como ciudadanos debemos de tener para resguardar justamente nuestra información. Entonces, sí, en efecto,
esta compañía que se la ha anunciado a través de los medios de comunicación digitales y otros, ¿no? Habrá que comprobar si en efecto está involucrada en este tipo de situaciones, de filtraciones, que de alguna manera se ha podido evidenciar a través de las compañías que han detectado esta filtración. Sin embargo, como decía, puede haber sido cualquier otra compañía que pudo haber accedido a nuestros datos de carácter personal. Y aquí la gran pregunta es cómo acceden a nuestros datos de carácter personal, ¿no? Porque aparentemente estos datos de carácter personal provienen de ciertas bases, ¿no? Que han estado manejando instituciones incluso públicas y hasta se menciona de alguna asociación privada. Ajá. Entonces, esto denota claramente cómo ya a nivel de las empresas o instituciones que están recogiendo, que están almacenando datos de carácter personal de los ciudadanos, no están llevando o manejando las medidas adecuadas de protección y de seguridades a fin de justamente evitar este tipo de situaciones, porque aparentemente si es que las cosas han sido como se ha mencionado en la noticia, en la que exfuncionarios de un gobierno que son parte de una compañía que han fundado han accedido libremente a estas bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que ir al origen, ¿no? Y pensar por qué se pudo acceder a esta información tan importante de los ciudadanos y obviamente qué está haciendo las empresas y el Estado en definitiva para poder regular y controlar este tema, ¿no? Uno de los principios claves y básicos en un régimen de regulación, de protección de datos, es justamente el principio de seguridad. Es decir, todas las empresas o personas que están hecho cargo de datos de carácter personal, que se les denomina técnicamente los responsables del tratamiento, están obligados a mantener medidas de seguridad adecuadas de protección en función de los niveles de riesgo que puedan tener dentro de su empresa y de la exposición que puedan tener sus datos personales. Y obviamente, en este tipo de filtraciones tan masivas y tan absurdas, ¿no? Y además aparentemente sin una mayor actividad delictiva, si cabe el término, ¿no? Se han podido acceder a esta información, denota, insisto, que ha habido una clara violación de este principio de seguridad, sobre todo las personas que han estado hecho cargo y han sido responsables de estos datos, ¿no? Vamos con ustedes y con usted, Pablo, a hacernos cargo de una gran explicación, no precisamente de este facilitador periodístico que soy yo, porque no entiendo. Tengo una brevísima noción de lo que ha ocurrido y me parece un drama y un epitafio para la informática ecuatoriana. Estamos exagerando, pero ¿en qué manos han estado todos nuestros datos? Dirá muchísima gente, especialmente el universo de empresarios, de inversores, tanto ecuatorianos como asociados con los connacionales, que trabajan en una multiplicidad de proyectos. Es un tema tremendamente grave, rotundamente grave. Y esto amerita renuncias, pero por doquier, por un altísimo nivel de descuidos. Este momento, de lo que tenemos entendido, el presidente estará a minutos de enviar al Parlamento ecuatoriano recién una ley de datos. Lenín Moreno anuncia el envío de la ley de protección de datos. Esta es la palabra completa. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha anunciado esta víspera que enviará un proyecto de ley de protección de datos personales. Presidente, ¿a quién encargó que los cuiden? ¿Quién estaba manejando esa situación? Estaba usted muy lejos de observar, digamos, ese escenario en donde las confianzas han sido desbordadas, digamos. Este pronunciamiento se da luego de que la empresa de seguridad VPN Mentor difundió un informe
recogido nada más ni nada menos que por la BBC, que revela una gran violación de datos de millones de ecuatorianos. La compañía de seguridad señala que halló nombres, información financiera, datos civiles de millones de personas, entre ellos cerca de 7 millones de niños. Los datos se habrían encontrado en un servidor de una nube insegura de Amazon al que casi cualquiera podía observar. En la página web de esta compañía, el informe revela que entre las empresas e instituciones comprometidas está nada más ni nada menos que el Banco del IES, el BIES. Y el jefe de Estado ha señalado que dispuso a los ministros del Interior, María Paula Romo, y de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, que informen públicamente sobre la filtración de datos, la investigación en marcha y los responsables. Bien, ¿cómo fueron expuestos millones de datos de los ecuatorianos? Volvemos en cuestión de minutos a esta temática, siempre y cuando ustedes tengan el conocimiento pleno de que aquí están desde hace algunos minutos los compatriotas, señor doctor Daniel Pontón, señor coronel Mario Pazmiño y señor asambleísta Fabricio Villamar. Debía haber comenzado por usted, pero por la amistad y este momento, el giro informativo que ha tomado este noticiero que generó hace contados instantes esta macro expectativa, pues nos sabrá dispensar Fabricio. Alerta por las FARC. Este es el primer tema que vamos a abordar. Hay una fase de reclutamiento, pensábamos nosotros que era el tema del día, por la gravedad que también este otro enfoque tiene para nuestra realidad ecuatoriana. Y por eso nos permitimos invitar a un militar muy conocedor de estas materias, a un asambleísta igualmente funcional para tratar estos temas, y al doctor Daniel Pontón, experto también en esta materia. Alerta porque las FARC están en plena fase de reclutamiento de nuevos activistas, de nuevos miembros de sus escuadras, que para la mayor parte son escuadras de violencia y de mal. Pero aquí estamos para definir esta situación. Señoras y señores, nos vamos con este tema. Y ahora sí, coronel Mario Pazmiño, ¿en qué momento también nos descuidamos de las FARC o no nos debemos descuidar de las FARC? Este es el momento en que debemos que tomar y adoptar todas las providencias para evitar qué consecuencias que ya se han inaugurado, según reportes de última hora. Están en plena fase de reclutamiento tanto en territorios colombianos, ecuatorianos, como fundamentalmente venezolanos. ¿Cuál es la situación, doctor Daniel Pontón? ¿Cuál es la situación, asambleísta Fabricio Villamar? Coronel Pazmiño, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para Fabricio, para Daniel y para toda la radio audiencia. Permítame, Gonzalito, antes de entrar a contestar su pregunta, yo creo que es sumamente importante el tema que estaba topando usted con Pablo Solines. Y es importante por lo siguiente, porque si usted puede y pueden observar en cámaras, aquí está la empresa Nova Strat. Fíjese lo que dice en la parte de Nova Strat, lo siguiente: toma las decisiones financieras con información actualizada de todo el sistema financiero ecuatoriano. Esto es como se anunciaba la página de Nova Strat. Al momento ya no está la página ya fue clausurada. Ajá. Pero esto decía ahí.
Y lo grave es que las autoridades ecuatorianas salen a manifestar que no hay un problema y que es controlable el tema. El tema no es controlable porque están al momento comprometidos las siguientes bases de informaciones. Registro Civil, SRI, está comprometida el BIES, dentro de las que se conoce al momento. Aquí tengo yo en mi poder el reporte de la empresa BM Mentor. Y aquí está claramente definido hasta dónde podía llegarse ese tipo de filtración. No solo es hacia la persona, sino también a sus familiares, sus cuentas y también los bienes que tenían estos. Eso implica que existía una fuga de información, no solo desde el exterior, sino también existía corrupción y venta de información desde las instituciones que estaban protegiendo esos datos de los ecuatorianos. Eso es sumamente grave y tiene que ser denunciado inmediatamente. Pero hay un tema importante. Recién el día de ayer sale el señor Michelena y el gobierno a decirle a los ecuatorianos, señores, estamos mandando con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional el tema relacionado a una ley de protección de datos. Eso venía ya tramitándose desde mucho tiempo atrás y el Estado es el que tiene que garantizar la seguridad de la información de los ecuatorianos. Aquí nadie tiene que dejar a un lado las responsabilidades. Lo que usted bien decía, Gonzalito, aquí tienen que hacerse cargo las responsabilidades de las instituciones que vulneraron toda la información de los ecuatorianos. A la cabeza el jefe de Estado, con a todo la cabeza respeto, el jefe de Estado, con todo cariño. Los ministerios de Pero dónde es están un saliendo. descuido garrafal. Es tremendamente grave. Porque, peligrosísimo. ¿Por qué es peligrosísimo? Porque vamos a ser objeto los ecuatorianos de estafas, de zipping, vamos a ser objeto de robo de identidad y fraude financiero, robo de bienes, espionaje empresarial, vulnerabilidades familiares y también actividades de crimen organizado. O sea, ese es el resultado de la fuga de información que tenemos al momento los ecuatorianos. Yo le agradezco mucho. Me van a disculpar los otros dos invitados. Les comprometo tiempo y empeño para que podamos también referirnos a este tema. Pero el anuncio de una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de retornar a las armas, ha generado preocupación de expertos de seguridad y también de la Asamblea Nacional, quiero entender. Se alerta de un posible escalamiento del conflicto en la zona fronteriza con Colombia, debido a la nueva presencia de la guerrilla y el narcotráfico. El 29 de agosto, alias Iván Márquez, el número 2 de las FARC, comunica que un grupo de guerrilleros retornaba a la lucha armada por supuestos incumplimientos del Estado colombiano al acuerdo de paz, firmado allá por noviembre del 2016. Esta decisión, de acuerdo con Daniel Pontón, decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, responde principalmente al interés de controlar el negocio altamente rentable de la venta de droga. Pondría en riesgo a las poblaciones de línea de frontera. El escenario, según el experto de seguridad, Mario Pazmiño, también aquí presente, presenta una amenaza no solo para Ecuador, sino también para la región, por la presencia de un cóctel explosivo de inseguridad permanente. Así lo adjetiviza el coronel. Por la combinación de las FARC, la combinación con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y los carteles de Sinaloa del Golfo y de Jalisco Nueva Generación. Imagínense ustedes lo que estamos mencionando. Repito, es un cóctel explosivo de inseguridad permanente, porque se han alineado una combinación de las FARC, del ELN, los carteles de Sinaloa, Cartel del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Mi cordial bienvenida, señor asambleísta Fabricio Villamar. ¿Con qué
digamos, con qué espíritu, más que espíritu, con qué dimensión de preocupación recibe la Asamblea Nacional Ecuatoriana esta ingrata novedad? Si es tan amable, tenemos una combinación de complejos temas en esta mañana. Buenos días, Gonzalo, Daniel, coronel, amigos, amigas, qué gusto poder conversar con ustedes. Mire, yo tengo una preocupación grave, y es que aparentemente el Ecuador tiene una capacidad de respuesta solamente cuando hemos tenido ya los embates de este tipo de noticias que salen con suficiente anticipación como para que podamos tener una respuesta. En el año 2013, la inteligencia ecuatoriana alertaba al presidente de la República de ese entonces, y lo mismo pasó en el 2014, respecto de cuál podría ser el escenario que tendría que enfrentar el Ecuador si es que arrancaba el proceso de paz en Colombia. El análisis, lo que planteaba en esas épocas era que las fuerzas irregulares, que en efecto se dedican al control del negocio del narcotráfico, que no plieguen al proceso de paz, podrían actuar con muchísima más libertad en territorio ecuatoriano. Y esto es parte de las cosas que se advertía con tiempo suficiente. En la práctica, a pesar de que las autoridades del Ecuador conocían de esto, no hicieron lo suficiente como para poder prevenir lo que pasó. Los atentados con bombas en un cuartel de policía, el secuestro de 3 de sus colegas, secuestro, muerte y desaparición de 3 de sus colegas, entre otros casos que se presentaron en la frontera. En los días anteriores, lo que hay es un video que es llevado a las redes de todo el mundo, en donde no solamente se expresa que vuelven a las armas un porcentaje de la gente que no se adhirió al proceso de paz, que es alrededor del 8 o 10% de los movilizados en esas épocas, sino que lo hacen en compañía de uno de los elementos de las FARC vinculados a los casos de tráfico de drogas, el señor Santrich. Y este señor no fue admitido en el proceso de paz porque uno de los elementos del proceso de paz era que las FARC debían abandonar cualquier relación con el proceso de protección, venta, tráfico de drogas. Y el señor Santrich fue identificado como una de las personas que estaba mandando un cargamento de drogas a los Estados Unidos. En las semanas anteriores lo que dicen es que vuelven a las armas y que hacen un anuncio de que es una especie de renacimiento del proceso de las FARC. Y el Ecuador no tiene una sola decisión de sus autoridades para poder decir que está atento a lo que va a suceder. En la Asamblea planteé yo una resolución, una moción, que me parecía que era importante en términos de la buena vecindad en primer lugar y en términos de que estemos preparados para lo que pudiera venir. Lo uno era el tener un acto de solidaridad con Colombia, que es lo mínimo que puede hacer la Asamblea de la República del Ecuador. Porque si es que en el país de al lado están anunciando que vuelven a las armas gente que ha estado en estos procesos que van durando desde más de 1920 hasta la presente fecha, en la guerra interna más larga que se recuerda en América, es evidente que nosotros tenemos algo que decir como república. Y por otra parte, me parecía que en un acto de responsabilidad mínima, la Asamblea debía convocar al señor ministro de Defensa, a la señora ministra del Interior, al equipo de inteligencia de la República, para que le presenten a la Asamblea de la República y cuáles van a ser las acciones de prevención que se van a tomar para que no nos vuelvan a coger con el pantalón. ¿Cuál fue la respuesta asambleísta? Porque hay asambleístas que estuvieron presentes en esa sesión, que no se inscribieron para votar. Y hay asambleístas, muchos de ellos de Alianza País, que estando inscritos decidieron abstenerse. Y otros más, le pasaré yo el listado de las personas que ese día tomaron esas decisiones. Y me parece esto preocupante, porque la cúpula de la Asamblea Ecuatoriana otorga ternura.
Otorga vergüenza a veces, Gonzalo, porque sobre este tipo de cosas hay que tomar decisiones. Mire, los ecuatorianos votan por nosotros para que nosotros tomemos decisiones. Yo digo dentro de... ternura por la ingenuidad con que manejan los asuntos. Usted es generoso a veces, Gonzalo, pero no es así. Me parece que en ese punto hay que ser absolutamente claros. La Asamblea de la República, cuando tiene que tomar decisiones, tiene que tomarlas y tiene que tomarlas a tiempo. De tal manera que nosotros podamos preguntar con tiempo qué es lo que van a hacer y no llamar a los ministros después de que hayan 2 bombazos a preguntar ¿y por qué no hicieron? Y me parece que eso es parte de las cosas sobre las cuales es evidente que los ecuatorianos a ratos tienen todo el derecho de sentirse mal representados, ¿no? En días anteriores, esta cadena invitó al señor ministro de la Defensa Nacional, Osvaldo Jarrín, y el señor general nos indicaba que las Fuerzas Armadas ecuatorianas tenían ya previsto que la firma de paz colombiano no se iba a cumplir al 100%, por lo que las nuestras iban a continuar custodiando adecuadamente la línea de frontera. La firma del acuerdo de paz, la desmovilización y la entrega de las armas en Colombia no han permitido alcanzar la totalidad de las metas planteadas, lo que ha desembocado en la conformación de grupos irregulares armados que han pasado a ser parte de las amenazas híbridas, cuyas acciones delictivas de acción violenta pretenden seguir causando terror en la sociedad y particularmente en la frontera colombo-ecuatoriana. Estaba previsto los aspectos relacionados con la seguridad. Eso significa tener fuerzas armadas profesionales que conocen de la materia, que están preparadas permanentemente para cumplir el primer objetivo estratégico que está en el Libro Blanco. El primer objetivo estratégico de la política de defensa nacional está dicho: protección, control efectivo del territorio nacional, de los recursos, del patrimonio, de los espacios acuáticos y del espacio aéreo nacional, en función de la población, para que haya paz, para que haya tranquilidad en el cumplimiento de sus diferentes actividades. Doctor Daniel Pontón, su reacción. A ver, primero un saludo igual a los panelistas, a Fabricio, Coronel Pazmiño. A ver, creo que el tema de la paz en Colombia, no diríamos la paz, el conflicto colombiano, con el anuncio hace más o menos 15 días de las FARC, de esta facción de las FARC de volver a las armas, es un hito importante dentro de esta larga historia de violencia, sangre, economías ilícitas, todo el complejo que implica, ¿no? Creo que pone en otro momento el proceso de paz. Yo creo que, a ver, la teoría de la paz, por lo general, siempre se dice que no es que usted una vez que logra un acuerdo, eso mañana ya se tranquiliza. Siempre hay como remanentes de violencia como normal, es una especie como de secuelas, réplicas de un sismo, ¿no? Grande. Pero en la medida que se espera que eso se vaya atenuando a través de un adecuado proceso previo de a un asimilación. oasis. Exacto. Una especie de asimilación. Pero lo que pasa con el anuncio hace 2 semanas que hubo, o 3 semanas, me parece que esto complicó totalmente el tema. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2016 hizo un estudio sobre análisis de prospectivo y nos pone que el peor escenario se está dando sobre Colombia. Y esto, eventualmente, a pesar que las autoridades y las ex autoridades colombianas no lo han reconocido totalmente, porque dice que el proceso de paz todavía sigue vigente, 90% de las personas que plegaron al proceso siguen todavía en este proceso. Las FARC tienen 2 capacidades que son claves en este tema. Tienen conocimiento táctico militar, capacidad de reclutamiento, 3, y tienen el negocio del narcotráfico que alimenta una industria militar, criminal, bastante potente, ¿no? Pero hay un aditamento superior aquí, ¿no? Porque mucho se ha dicho sobre que el objetivo de esta decisión de las FARC es básicamente el control del narcotráfico. De ahí se habla la relación con los carteles de México, etcétera. Y yo creo que más allá que el narcotráfico es en sí una industria que se mueve, tiene lógica propia, en este caso el narcotráfico es el medio. Yo concuerdo con el general Jarrín. Yo creo que
la mejor forma de entender esta complejidad con la cual se está ciñendo el problema colombiano está muy articulado al tema de una guerra híbrida, ¿no? El tema venezolano es un tema clave. Ahorita estaba viendo unos mapas aquí del general, yo estaba un poco viendo el tema, al parecer el foco de conflictividad se está ciñendo sobre Venezuela, porque tiene que ver mucho también intereses geopolíticos en el marco de un problema mucho más complejo que es la cuestión venezolana, ¿no? Obviamente no va a haber un reconocimiento explícito del señor Maduro de que él está opando al ELN o a las FARC. Sin embargo, hay una serie de acuerdos informales que de alguna u otra forma están operando y que pone de relieve la principal amenaza, más allá del narcotráfico que tiene actualmente la región y que lo cual nosotros deberíamos poner ojos, es el tema de armas. Las guerras se libran con armas. Y la clave en este tema de control de una guerra híbrida tiene que ver con de dónde vienen las armas, cómo fluyen las armas y a través de quién llegan esas armas. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo... Perdón, el narcofinanciamiento también Claro, es que cuenta. el narcotráfico financia eso. El narcotráfico es una fuente de financiamiento enorme. Son recursos frescos, ¿no? Muchos recursos, a servicio de intereses, ¿no? No muy claros, pero que de otra forma aupa un conflicto que de alguna otra forma está presente en la región ya más o menos desde el mes de enero, un problema muy complicado como es el problema venezolano, y que tiene una coincidencia. Una semana antes de todo el tema de Guaidó en Venezuela, el ELN se retiró del proceso de paz. Tiró el bombazo en Bogotá. Sí. Y lo que hicieron fue un repliegue. El ELN se replegó. Sí. Y ahí es donde viene todo un secuela. Por lo tanto, la decisión de esta facción de las FARC, comprometida también con el narcotráfico, desde mi punto de vista académico, era una especie de decisión cuasi lógica. Era una cuestión de tiempo. Ahora, el problema es que hay una posible extensión de un conflicto. A mí no me extrañaría que el paramilitarismo, que es la respuesta informal del lado, digamos, oficialista colombiano, la respuesta informal, porque ellos también se libran una guerra, digamos, tenga a tener extensiones ya más bien regionales, cosa que no había pasado de manera tan explícita en la región en la década pasada, con el Plan Colombia. O sea, siempre se mantuvo un espacio de statu quo ahí de respeto de fronteras. A mi parecer, estamos en una mentalidad de una extensión, de un conflicto ya con fines más regionales. Y en eso, en caso del Ecuador, yo creo que deberíamos prender las alertas, porque Ecuador colinda con el principal fuente actualmente que tiene el narcotráfico, que es la frontera, la parte de Nariño, ¿no? Nariño es el epicentro del narcotráfico mundial, por lo tanto es un centro de disputa estratégica, ¿no? Y sobre la cual el gobierno colombiano está poniendo un especial énfasis en los últimos años, y eso puede traer un foco de conflictividad mayor respecto a la disputa de este tipo de economías y también de una serie de ilícitos que se mueven alrededor de ello. Entonces, la amenaza sobre el Ecuador es una cosa que debe ser leída en una dinámica distinta, compleja y con unas nuevas variables que anteriormente no aparecían. Mucha gente lee el problema colombiano con las herramientas conceptuales anteriores. Yo creo que actualmente hay nuevos elementos que alimentan esto y que nos ponen una panorámica distinta, y eso debe tener clara la inteligencia de este país para un poco ver ¿A usted qué más le preocupa, coronel Pazmiño? Gonzalo, a mí me preocupa sobremanera tres cosas. La primera, el sistema de reclutamiento que está realizando las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. En el 2017, teníamos ya en frontera, en el área caliente, en los departamentos de Zulia, Serranía, del Apure, Bolívar, Amazonas, me refiero a la zona venezolana. Arriba. Teníamos ya allá 4,000 hombres del ELN y de las FARC metidos en campamentos ya en territorio colombiano. Aquí tengo los mapas, se puede observarlos desde aquí, la gente. Aquí están claramente las zonas donde están ya ocupadas por parte de estos campamentos, con el auspicio, protección y los recursos que les proporciona el gobierno de Maduro a estas estructuras. Me voy hacia el territorio ecuatoriano, pero el tema de reclutamiento, ¿a quiénes están reclutando? El flujo migratorio venezolano está siendo objeto de un reclutamiento permanente por parte de estos grupos. 3 grupos, FARC, Ejército de Liberación Nacional y las disidencias que están
pidiendo, aprovechando que ese flujo migratorio no tiene recursos y les proponen $150 semanales para cada uno de las personas que quieran incorporarse. Imagínese. Entonces, la gente en la desesperación comienza a vincularse. Ese es el primer problema. El segundo problema, no estamos viendo bien la panorámica a nivel global de la amenaza que tenemos de frontera por lo siguiente, porque ahí se está conjugando... Algo dijo aquí el ministro de Defensa sobre ese tema, perdóneme, coronel. ¿Cómo no? Pero estamos haciendo solamente ejercitando una sí. alerta de producción. Ya, correcto. El otro tema es con relación a lo siguiente, que allá se están conjugando, si bien es cierto lo que usted manifestó, cartel de Sinaloa, cartel del Golfo y Jalisco Nueva Generación, como parte de las estructuras de narcotráfico que controlan los corredores de abastecimiento y movilidad, me refiero al corredor del Pacífico y el corredor amazónico, que atraviesan territorio ecuatoriano. Pero al margen de eso, están también las disidencias. Y dentro de las disidencias está una nueva que acaba de aparecer en la zona, que estaba oculta, no oculta, sino parapetada entre dos. Me refiero específicamente a las guerrillas unidas del Pacífico y al Oliver Sinisterra. Estas dos trabajaban para otra estructura que se llama el de los contadores. Y esta estructura es la que toma el control total en la frontera norte. Abarca los departamentos de Nariño y el departamento de Putumayo. Y desde allá se proyecta hacia territorio ecuatoriano. ¿Por qué se proyectan? Eso es lo que tienen que entender las autoridades. Se proyectan porque a raíz del efecto globo que sufrimos nosotros los ecuatorianos, tenemos nosotros, al momento en nuestro territorio, los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución. Aquí se acopia droga para sacar al exterior. Entonces, estos carteles o estas estructuras de crimen organizado protegen esos centros de acopio. Y por eso es que usted tiene al momento que ya no capturan, pues, 300 kilos de cocaína. No, aquí capturan 2 toneladas, 1 tonelada. Aquí caen avionetas, despegan avionetas. Hay 2,000 pistas que nadie sabe de quién son. Clandestinas. El otro punto que me preocupa sobremanera... Pero bien conocidas. El otro punto que me preocupa sobremanera a mí es el que la Fuerza de Tarea Conjunta, Hércules, está presionando porque esa es parte de la estrategia que tiene Colombia para sacar a esas disidencias y esos grupos irregulares en la frontera, sacarlos de la zona. ¿Por qué? Porque la segunda fase de Colombia es la erradicación total de los cultivos de droga en el departamento de Nariño y Putumayo. Por lo tanto, necesita sacar a la guerrilla de allá. ¿Cómo lo saca? Presionándole para la frontera. Y esa fuerza insurgente va a desbordar. Eso lo vengo anunciando desde mucho tiempo atrás. Ya se van a dar desbordamientos. Se dio en marzo un pequeño desbordamiento hacia territorio ecuatoriano. Y aquí yo discrepo con Mijael Jarrín en el sentido de que tenemos información completamente adecuada y completamente al tiempo concreto. ¿Por qué digo esto? Porque el señor presidente de la República y el señor ministro de Defensa manifestaron unos días atrás que iban a retirar la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que posiblemente iba solo a trabajar hasta diciembre y la retiraban. Después de ese anuncio, a la semana sale Márquez a decir, señores, el acuerdo de paz queda hasta ahí y nos vamos a las armas. Por lo tanto, no hay una apreciación claramente definida, no hay una información clara sobre los escenarios que se están presentando y sobre las amenazas que se están presentando en Colombia y que están afectando al territorio ecuatoriano. Entonces, ahí no estamos jugando con inteligencia, estamos jugando con rumores y somos un Estado que no acciona, sino que reacciona ante lo que está pasando en el lado colombiano. Vemos lo que está pasando y comenzamos a reaccionar. Una sesión de opiniones como la que estamos protagonizando, ustedes están protagonizando en la cadena Democracia, ¿por qué no se la lleva a la Asamblea Nacional al ingenuo Parlamento ecuatoriano? Mire usted que incluso la DW de Alemania, una cadena significativamente importante en el mundo, en el primer mundo, está anunciando que tambalea la paz en Colombia. Y se pregunta esta cadena internacional alemana lo siguiente: entregaron las armas, las fundieron, pero algunos desertores han decidido volver a la guerra. Anunciamos al mundo
que ha comenzado la segunda Marquetalia. 3 años después de firmar el acuerdo con las FARC, Colombia presencia el nacimiento de un nuevo grupo guerrillero liderado por Iván Márquez, uno de los principales promotores del pacto. Humberto de la Calle, quien negoció la paz directamente con Márquez, ve en estas disidencias una potencial amenaza, pero también evidencias de que el Estado está fallando. Yo creo que el gobierno, por fin, después de cierta vacilación, está cumpliendo lo que se llama la reincorporación de los combatientes rasos, pero continúa en una política de modificar unilateralmente el acuerdo, lo cual, en mi opinión, es un error y es un incentivo para estas disidencias. Nuestra postura es apoyar al gobierno en esta nueva amenaza, pero insistir en que es moralmente inviable desatender lo pactado y además un error estratégico enorme para Colombia. Miembros del partido FARC condenaron la decisión de sus excompañeros. Esperan que esto sirva para que se fortalezca el compromiso con la paz. Por eso hacemos un llamado permanente, estamos haciendo un llamado, en primera instancia al Estado colombiano, al gobierno para que cumplan con lo que se pactó. Y segundo, a la sociedad colombiana. Todos tenemos que abrazar este acuerdo, tenemos que arroparlo. No es para las FARC, es un acuerdo para la sociedad colombiana. La firma del pacto sembró la esperanza de que el Estado resolvería los problemas rurales, pero las carreteras y los hospitales no han llegado. Miles de campesinos siguen apostando por la coca para sustentarse, lo cual prueba que más allá de las ruidosas disidencias, el acuerdo tiene tiempo mostrando sus flaquezas. La situación actual inquieta a la misión de verificación de la ONU en Colombia. Confía, sin embargo, que el acuerdo llegará a buen término. Aunque aún es incierto el alcance que tendrá este nuevo grupo armado, Colombia ya presenta índices de violencia similares a los de sus épocas más oscuras. Señor asambleísta, el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Arnulfo Traslabaña, en diálogo con Noticias Meridiano de Colombia, acaba de informar que grupos irregulares están reclutando a niños y a personas de nacionalidad venezolana. Repito, acaba de informar Traslabaña que grupos irregulares venezolanos y colombianos se han dedicado a la ingrata tarea de reclutar a niños y personas de nacionalidad venezolana. Veamos. Pues tiene conocimiento que han aumentado este reclutamiento de menores, los dos grupos. No quiero adelantarme, pero hay algo en desarrollo que también va a comprobar que hay niños involucrados en esta guerra, reclutados especialmente por el GAOR residual, pues que obviamente está prohibido por todas las normas internacionales y que es un delito de lesa humanidad. Pero sí es comprobado y si Dios lo permite mañana le estaré explicando por qué. Coronel, y también el año anterior se dio un fenómeno que no sé si se está repitiendo este año, y es la vinculación de hombres y mujeres de nacionalidad venezolana en las filas de las disidencias de las FARC. Totalmente cierto. Usted sabe que no se pueden desmovilizar hoy en día el GAOR o el GAOR residual porque la ley no lo permite, solamente como ya hubo un proceso de paz no se permite la desmovilización, pero se han acercado muchos con la intención de desmovilizarse y no se puede, primero porque son venezolanos y dos, porque son del GAO. Pero sí eso es un hecho comprobado de que mucho venezolano está siendo reclutado por este GAO residual que está en proceso de reacomodación y reorganización acá en la jurisdicción. Él es el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Arnulfo Traslabaña, en diálogo con Noticias Meridiano de la Nación Colombiana, que nosotros hemos copiado nítidamente en Quito, capital de los ecuatorianos. Señoras y señores, nuestro asambleísta invitado nos dice: lo que nos acaba de hacer escuchar Gonzalo debería plantearnos a nosotros elevar los niveles de alerta sobre ciertos elementos, ¿no? Lo primero es que el tema de la paz en Colombia no es un tema... ¿Hay apreciación objetiva, perdone que insista en esto, en el Parlamento ecuatoriano, en el ingenuo Parlamento ecuatoriano? No, ya habíamos conversado de esto, Gonzalo. De hecho, mi preocupación es la siguiente.
no se está tratando el tema de Colombia ya como solamente el tema de Colombia, sino que estamos hablando de una posible escalada a un conflicto regional. Y me parece que esa es parte de las cosas que se tienen que tener en cuenta respecto de lo que está sucediendo. Un anuncio de esta naturaleza, de que una fuerza irregular vuelve a la actividad, no puede ser tomado con ligereza. En segundo lugar, y lo decían los amigos panelistas del día de hoy, es que estas fuerzas irregulares se sustentan en negocios ilícitos, para que tengan una idea quienes tienen la gentileza de escucharlos. En la frontera entre Ecuador y Colombia, de hecho en el lado colombiano, hay alrededor de 200.000, 205.000 hectáreas, 205.000 hectáreas de cultivo de coca. Eso es lo que hay. Y por lo tanto, cuando hablamos de 205.000 hectáreas, estamos hablando de una superficie, para que podamos racionalizar más o menos cuánto significa eso, como de 5 veces la superficie de Quito. Eso es lo que existe en términos de superficie sembrada al lado de la frontera ecuatoriana. En efecto, está en el momento en que desde las fuerzas regulares en Colombia se ejerce presión, lo que va usted a lograr es que esas fuerzas irregulares se muevan hacia las fronteras, a la frontera venezolana, a la frontera ecuatoriana y eventualmente, y mucho más difícil, a la frontera con Brasil. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Como usted comprenderá, es bastante lógico darse cuenta de que el negocio ilegal les va a pagar muchísimo más a las personas que intervienen que el ser agricultores legales. Había un estudio a finales del 2014 que decía que en el proceso de reincorporación se les ofrecía a quienes dejen las armas y entren a trabajar como agricultores algún valor cercano a los $300. Pero en cambio el pertenecer a las FARC les paga un poco más del doble. Y en momentos en donde la crisis económica en Venezuela les tiene sin alimentos, sin acceso a medicinas, con poquísimo valor adquisitivo, es un gran negocio para cualquier persona vincularse a las FARC, porque es de ganar cero comenzar a ganar esta gran cantidad de plata que un negocio ilegal paga. Y tengo yo la sensación de que el Ecuador podría estarse quedando dormido en los laureles sin prepararse para lo que pudiera suceder. Lo mejor que podría pasar es que no nos pase nada. Y según, y en efecto, ojalá así sea. Pero por si acaso no sea así, vea, Gonzalo, la responsabilidad manda a que tanto la Asamblea como el gobierno estén atentos a lo que esto pueda suceder. No es que esto que está sucediendo es un problema de Colombia, eso es irresponsable. Sería una barbaridad pensar que, como pasa en Colombia, a nosotros no nos va a pasar nada. De hecho, deberíamos tener en claro que el hecho de que esté sucediendo en Colombia implica que va a tener una afectación para el Ecuador. Nosotros no hemos tenido, como república, actos de violencia permanentes que nos obliguen a vivir regresando a ver a todas horas sobre el hombro para ver qué es lo que va a suceder. El año pasado, hace un poco más de un año, cuando tuvimos un ataque en la frontera con Colombia, tuvimos luego un ataque en la línea de transmisión eléctrica en Quinindé. Recién ahí comenzamos a tener en cuenta el riesgo que se podría tener para el Ecuador. Si es que el día de mañana nosotros no estamos listos para que nuestras fuerzas actúen, evidentemente estos errores se pagan con vidas y con vidas inocentes. Pero hay cuadros de opinión en nuestro territorio y en nuestra sociedad ecuatoriana que están felices porque sube el WTI a razón de $63 por barril, para que vea el nivel de ingenuidad que nos acompaña. Sí, pero es que eso es materia de otro análisis más. Es decir, mire, y no sé por qué nos emocionamos tanto cuando una buena parte de ese petróleo está comprometido con la China, ¿no? Entonces, sí creo que es necesario que tengamos claro la necesidad de tener
adicionalmente una noción de qué es lo que pasa con la política internacional ecuatoriana respecto de los temas de seguridad. Algún rato conversaremos sobre el tema del petróleo. ¿Estamos un poco ciegos? Estamos bastante bastante sin tener una capacidad de reacción, Gonzalo, y eso es lo que a mí me preocupa. Yo no quiero ser alarmista, pero mire, Gonzalo, la responsabilidad en la administración de la República tiene que verse en este tipo de cosas. Uno tiene que preocuparse por este tipo de cosas para después no tener lamentaciones al respecto. ¿La falta de capacidad de reacción es el más alto riesgo, doctor Pontón? Sí, bueno, lo que pasa es que el tema del colombiano es tan cambiante y tan dinámico y tan agresivo en muchas cosas, que a veces... audaz. Sí, a veces uno requiere... A ver, las capacidades se desarrollan en función también de los problemas que se van dando. Entonces, a veces siempre las capacidades están por detrás, van a un ritmo más lento. Yo en eso trato de ser objetivo en este tema, o sea, pero desde luego al Ecuador le falta todavía mucho, sobre todo prender las alertas, en entender lo que está pasando. Y eso yo creo que más allá de capacidades tecnológicas, que obviamente las tenemos, capacidades logísticas, lo que necesitamos es tener capacidad de entender el panorama regional y tener políticas que alimenten a nuestra realidad, al interés soberano. Aquí a veces no nos centramos en cuáles son las reales conveniencias que le interesa al país como Ecuador. A ver, la paz en Colombia fue una paz con cocaína. Eso es el gran aporte conceptual que le da la paz al mundo. Yo le decía hace poco, Johan Galtung, que es el teórico de la paz, nunca entendió el narcotráfico. Por lo tanto, Colombia es un caso sui generis en los estudios de paz. El problema es que estos grupos residuales que quedaron en Colombia, actualmente se han vuelto a cobijar bajo la etiqueta de una lucha ideológica, cosa que hace poco estábamos, digamos, en el umbral de que eran grupos criminales, comunes y corrientes, etc. Pero básicamente, y eso concuerdo con Fabricio, respecto al tema del potencial de producción que tiene la frontera con Colombia, ¿no? La frontera de Colombia con Ecuador, y esa es donde se ciñe nuestra amenaza. Y ¿cuál ha sido realmente el problema? Y es que yo hace poco hice una información, un estudio sobre ese tema. Y realmente lo que pasó en Colombia es que Colombia fracasó sistemáticamente su política de control de cultivos. O sea, no sé si se puede ver aquí un gráfico. No sé si lo puede ver, eso está en mi teléfono, lastimosamente. Se puede ver que la línea amarilla son los cultivos de hoja de coca. Y por otro lado son la caída de la erradicación de cultivos. Y básicamente es que en Colombia nunca tuvo una capacidad de sustituir el problema del glifosato. Así que nos rajamos las vestiduras con el glifosato, que es cancerígeno, que es... ¿Ha habido una estrategia mejor para controlar los cultivos que no sea esa? Es decir, nosotros podemos concordar que el glifosato no es lo mejor que nos puede pasar, pero por lo menos tenía una capacidad de control de esa zona. Y una forma de manejar, tener un control sobre el efecto globo, porque no vamos a acabar el narcotráfico, pero como país, sí es necesaria que esa burbuja de producción de droga esté tan cercana al Ecuador, o sea, que esa burbuja se vaya a otro lado, es tener una capacidad de posicionamiento respecto a qué se va a hacer contra este tema. La capacidad de erradicación manual que tiene el gobierno colombiano no dio resultados. Así es. No dio resultados. ¿Qué hacer frente a? Hay un tratamiento jurídico en Colombia con respecto al tema del glifosato, pero parece ser que todo va vamos a volver a las personas, y el Ecuador tiene que tener un pronunciamiento frente a eso, porque eso nos está afectando a nosotros. El problema que se suscitó frente al tema con la frontera con Ecuador tiene que ver con que Ecuador se dejó de hacer aspersiones aéreas con glifosato. Y eso yo sé que va a generar mucha polémica lo que estoy diciendo. Pero aquí estamos hablando de intereses nacionales, de políticas de seguridad. Porque mucha gente me va a decir, bueno, hay gente que se murió de cáncer, hay gente que está muriéndose en las plantaciones, la contaminación del medio ambiente, pero el narcotráfico trae muertos, heridos y múltiples problemas sociales que están afectándonos y que hay que poner en una balanza estratégica. Y hay que tener un posicionamiento frente a eso.
De otra forma no se va a poder tener un control frente a eso. El problema de las aspersiones manuales genera múltiples problemas en Colombia. Los mecanismos de sustitución de cultivos tampoco han dado resultados. Algo se tiene que hacer y ahí hay que tener un pronunciamiento como país, con una estrategia de país, de Estado, soberana. Entonces, hay que apuntar a visionamientos estratégicos y ahí también un poco la Cancillería tiene que marcar una hoja de ruta, ¿no? El Ministerio de la Defensa también, de alguna manera, porque miren, yo les pongo a usted, coronel, lo siguiente. Desde que se firmó un acuerdo entre el campesinado colombiano para erradicar estas formas de cultivo, desde esos, descubrió el campesinado ubicado especialmente en las zonas nariñenses y más hacia arriba, descubrió que tenía ahí un manantial de dinero y se fusionaron rápidamente en el cultivo. Es decir, la campaña más bien afloró o hizo aflorar otra coyuntura mucho más favorable al cultivo de drogas. Y este momento los campesinos colombianos no quieren soltar, digamos, esta riqueza que descubrieron. Les ofrecía dólares en lugar de pesos colombianos. Y eso es lo que detallan conocedores de esos terrenos y de esas regiones. En la misma Colombia, en la ciudad de Bogotá, comentan entre periodistas que este momento hay una especie de convicción campesina de que la droga es la esencia productiva de Colombia, de la nueva Colombia. Gonzalo, completamente de acuerdo con lo que usted manifiesta, pero a eso tiene que agregarle otro componente, el componente militar. Me refiero yo al componente guerrillero, al componente residual, al de las disidencias. Estas disidencias son las que controlan los grupos de campesinos. Correcto. Que mantienen las cooperativas. Exactamente, que mantienen los cultivos de coca. Solo le pongo un ejemplo para que tengan una idea. Este comandante de la disidencia de Oliver Sinisterra, Guacho, el famoso Guacho, él controlaba 7,000 hectáreas en Altos de Mira. 7,000 hectáreas que le producían semanalmente cerca de 25 millones. De eso cuenta usted más o menos el potencial que tenía este tipo. Ahora, con relación a eso, es sumamente difícil que el campesinado se acoja a un proceso de sustitución de cultivos porque no les representa bajo ningún punto de vista. Les pongo otra idea acá y rápidamente para los radioyentes. ¿Cuánto le representa a un raspachín? Raspachín es el que raspa la hoja de coca, que les contratan en la frontera, casi la mayoría son ecuatorianos. Un raspachín gana aproximadamente con su familia $150 diarios. Por lo tanto, a ese campesino, a ese raspachín, no le interesa bajo ningún punto de vista que le entreguen una hectárea y que esa hectárea le va a representar $1,000 mensuales o cada 6 meses o 3 meses. No le interesa. Ahí está uno de los problemas del fracaso rotundo de este elemento que se manejaba dentro del tema del proceso de paz, el reemplazo de los cultivos. El otro punto, ¿por qué fracasa el proceso de paz, Gonzalo? Porque las FARC, en la entrega de armas, de las 937 caletas que tenía, solo entrega 198. Y el resto se quedan ellos bajo el control de las FARC, aduciendo que no encontraban las caletas. Al momento vemos que Márquez, Sandrich aparecen nuevamente armados con todo su equipo y se están dando reclutamientos masivos a gente venezolana. ¿De dónde sale el armamento? Ese armamento que estaba guardado está siendo nuevamente entregado. Punto número 2. El señor de la Fuerza de Tarea Quirón, el coronel que usted acaba de mencionarlo hace un momento, habla exactamente del reclutamiento de niños. Y aquí hay un punto importante. ¿Por qué se reclutan niños? Más o menos en la edad de 12 años. Adolescentes. Exactamente. Porque son más fáciles de entrenar, son mucho más arriesgados y pueden ser utilizados como carne de cañón. Y nadie reclama. Mucho más baratos. Mucho más barato, le pagan menos y no tiene problema, no protesta y no huyen por temor. Entonces, por eso se reclutan niños.
en cada una de las localidades fronterizas es un proceso permanente. Por eso huye la gente, para no permitir que sus hijos caigan en la guerrilla. Pero alguien hablaba aquí de los señores panelistas sobre las capacidades de Fuerzas Armadas. Las capacidades tienen necesariamente que estar relacionados con las amenazas. ¿Qué amenaza tengo yo al frente? Y en base a eso yo fortalezco mis capacidades para hacer frente a esas amenazas. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, permítame hacer un diagnóstico muy rapidísimo. Falta de equipamiento, falta de armamento adecuado, falta de comunicaciones, falta de tecnología, falta de inteligencia y falta de recursos logísticos, hasta para algo tan sencillo como es el rancho. El soldado sigue ganando $3 para comer desayuno, almuerzo y merienda, y con eso le mandan a patrullar. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿cómo quiere usted un ejército altamente capacitado y comprometido? ¿Cómo quiere usted un ejército que se empeñe totalmente, y me refiero también a la Policía Nacional que están en estas condiciones, si las autoridades nacionales no tienen la valentía, no tienen los pantalones para respaldar a estas instituciones cuando ellos tienen que hacer uso de la fuerza? Me refiero a la policía, a los incidentes que han pasado, y me refiero también en frontera. Entonces, aquí, señores, hay un sinnúmero de componentes que tienen que ser vistos desde otra óptica, porque las amenazas que están al momento en la frontera, sean amenazas de narcotráfico, sean amenazas de grupos residuales, sean amenazas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, van a aproximarse hacia las fronteras que son más vulnerables. Y en este caso también quiero recalcar, y aprovechando el tema, que recordarán ustedes que hace algunos días atrás, se dio un estado de excepción en la provincia de Imbabura para desalojar a la gente de allá. Y decían que no tenían nada que ver con los grupos residuales o con las FARC y el ELN. Señores, por eso digo que falta inteligencia. Solo observen un poquito más arriba de la frontera y van a darse cuenta que ahí existen también centros mineros ilegales en el territorio colombiano, que son administrados, controlados por el Ejército de Liberación Nacional y por otro lado también por las disidencias. Entonces, si en la zona nuestra tenemos una zona productiva de oro, de lo que sea, inmediatamente llama la atención a cualquiera de estas estructuras. Ese es uno de los problemas graves que tenemos allá. Otro elemento que yo considero que es sumamente importante es que lo que acaba de manifestar también hace un momento Fabricio, es la presión que va a venir ejerciendo la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules. Eso lo vengo repitiendo varias veces porque está presionando justo a estas disidencias que están protegiendo, lo que decía acá el doctor Pontón, están protegiendo los cultivos. Tiene la segunda etapa, la segunda estrategia nacional que tiene Colombia es la erradicación de esos cultivos. Porque recuerde usted, estimado Gonzalo, que el presidente Uribe le deja a Colombia en estos departamentos con 40,000 hectáreas de coca. Eso le entrega al presidente Santos. El presidente Santos le quintuplica y le deja cerca de 230,000 hectáreas de coca. O sea, en el proceso hay un incremento. El proceso de paz debía de haber reducido. No, incrementó. Y al momento estamos con un problema grave. Colombia en la segunda etapa tiene necesariamente que erradicar eso. ¿Y cómo va a erradicar? Con fumigaciones. Pero para realizar esas fumigaciones necesita sacar de ahí a los grupos disidentes, residuales, Ejército de Liberación Nacional y las FARC. Y esos grupos, como bien lo decía Fabricio y acá el doctor, tienen que ir hacia donde les den más expectativa, donde las fronteras sean mucho más amigables, donde no exista control, donde existan unas leyes que son muy fáciles, donde exista una corrupción tremenda. Por eso es que nuestro país es el que fue escogido por los grupos de narcotráfico internacional y estos grupos de delincuencia organizada como un país amigable a este tipo de experticias delictivas. Porque nosotros, además de ser un país donde prima la corrupción, también somos un país dolarizado y aquí se lava dinero a granel. Entonces, es sumamente grave la situación y me extraña que las autoridades, el presidente de la República y las autoridades gubernamentales no tengan claramente una visión de lo que está pasando en territorio colombiano. El problema y la guerra en territorio colombiano no implica que es un problema solo nacional de Colombia, señores, están equivocados, es un problema regional. Y gran parte de lo que estamos viendo
en este flujo migratorio y la penetración que está haciendo Nicolás Maduro en este flujo migratorio a través de las megas bandas, estamos viendo nosotros, señores, que esto ya se comenzó a irradiar a los estados receptores. ¿Qué preocupaciones Fabricio Villamar lleva a la Asamblea Nacional? Pero no nos quedemos allí. Entendamos un poco mejor las cosas. Yo tengo este momento una parte donde el señor ministro de la Defensa Nacional, Osvaldo Jarrín, certero o engañado, nos manifestaba de que él estaba completamente satisfecho por el marco de adquisiciones y de equipamientos que han traído en los últimos meses a poder y manejo de Fuerzas Armadas ecuatorianas. Está ya adquirido armamento, munición, cascos, chalecos para el personal, que es lo prioritario de nuestro personal. Y adicionalmente hemos adquirido ya 4 helicópteros para la Fuerza Aérea, se van a comprar 3 helicópteros más que están ya en proceso de llegada, un avión para mejorar el relevo del personal en la frontera norte. Tenemos un C-130 y vamos a adquirir un nuevo avión, un Boeing, para poder tener relevos oportunos de nuestro personal que salga a su descanso y poder seguir realizando sucesivamente los relevos para tener permanencia en el patrullaje. Estamos adquiriendo para la misma frontera norte, en lo terrestre, como usted manifiesta, 12 lanchas que se van a adquirir para el patrullaje fluvial. Serán entregadas al ejército. 6 nos entregan en este año. Estamos adquiriendo un equipo de ciberdefensa, porque es lo que ocurre. ¿En qué consiste esta modalidad de defensa, ministro? La amenaza en la actualidad es de carácter tecnológico, de ciberseguridad en términos generales, pero nosotros nos ceñimos más a ciberdefensa. ¿Qué significa contrarrestar las amenazas de phishing, de cracking, de hacking que se realizan a los equipos y los sistemas informáticos y todo lo que está funcionando en base de Internet y de los sistemas computacionales? Usted es lector incansable de estos materiales y de estos tópicos, Fabricio. En realidad, ¿qué lleva usted? Terminamos ya. ¿Qué lleva usted como preocupaciones fundamentales? Yo le doy un par de elementos, Gonzalo, de lo que acabo de escuchar, para que tengamos una noción clara de lo que acaba de decir el señor ministro de Defensa. El señor ministro de Defensa se solaza porque finalmente pueden comprar cascos y chalecos. O sea, ese es el nivel de atención que tienen las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. La capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas está muy por abajo de lo que realmente debería estar. Este no solamente es un problema financiero, este no solamente es un problema de dotación. Este es un problema de conciencia nacional respecto de la importancia de algunos problemas que y es tenemos. Un problema estratégico. Es un problema de alta inteligencia. Entonces, si bien en la Comisión de Seguridad, en la que yo soy miembro en la Asamblea, en los próximos días se recibirá a los ministros, el asunto no está en que lo reciba la Comisión. El asunto está en que la República del Ecuador tiene que estar consciente de qué es lo que está sucediendo. Porque si es que los ecuatorianos no están conscientes del riesgo, no van a entender la necesidad de hacer cualquier esfuerzo económico para poder dotar de lo que necesiten nuestras Fuerzas Armadas. En este momento, para que tenga una idea, ¿cuándo el ministro anuncia que ya tiene algunos elementos para dotar de los equipos mínimos a las Fuerzas Armadas? 1 año y pico después de que ya nos dieron en la cabeza en la frontera norte. A eso me refiero yo, que el Ecuador, para poder tener capacidad de reacción, primero tiene que contar muertos. Y así no funciona la prevención. Entonces, cuando usted agarra y le suena bonito a la galería, ¿no? Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles para que brinden seguridad. Es una barbaridad. Yo sé que a alguien le debe parecer simpatiquísimo esto de que haya uniformados con armas grandotas circulando en la calle. Es imposible. Mire, la preparación de la policía es para el uso progresivo de la fuerza. La preparación de las Fuerzas Armadas es para la eliminación del enemigo. Estamos hablando de 2 preparaciones diferentes. Pero más grave todavía,
Cuando usted distrae de la función precisa constitucional, de la preparación, de la misión específica que tienen las Fuerzas Armadas, les vuelve vulnerables. Cuando un militar, en vez de estar atento a qué es lo que está pasando al frente, tiene que dejar su fusil para mover un elemento que está obstaculizando el tránsito, pierde la atención y ahí es cuando le pueden poner una bomba y le matan a un militar. Entonces, está absolutamente consciente de que estas son las realidades que están sucediendo en el país de al lado y que el país de al lado está a 230 kilómetros de la capital de la República. Y que el Ecuador le dotó al país de al lado para poder mover todos sus elementos de una economía ilegal. Las carreteras que no tienen los colombianos para sacar drogas, las tiene el Ecuador, pues. La capacidad de revisión de contenedores del Ecuador es del 1% de lo que sale, Gonzalo. Por eso cuando en Europa agarran y dicen, acabamos de detectar un container con droga proveniente del Ecuador, aquí la gente regresa a ver a otro lado. Si salen de los puertos legales nuestros, salen de nuestros puertos legales, Gonzalo, pero por miles de kilos de drogas, porque nuestra capacidad real de control es de apenas del 1% de los contenedores que salen. Entonces, yo sí reclamo de todos los estamentos de la República, no solamente de la Asamblea. Nosotros veremos qué es lo que se puede hacer desde esta inmensa minoría que tenemos en la Asamblea, para ver cómo corregimos el tema. Inmensa minoría. Es que es eso, Gonzalo. O sea, no se olvide que en las últimas elecciones los ecuatorianos decidieron votar por el proyecto de gobierno que había estado 12 años ahí. Que es un proyecto de gobierno, y déjeme decirle, porque esto es de las cosas que más decepciona. Con fraude y todo, ¿no? La gente de la Revolución Ciudadana, cuando presenté este tema en el Pleno de la Asamblea, decidieron no inscribirse para votar, estaban ahí sentados. Y cuando nosotros planteábamos, vean, aquí hay un tema grave para la seguridad del Ecuador, y estamos diciéndole que se están rearmando, y gente que hace alusiones a vinculaciones ideológicas para la vuelta a las armas, la gente de la Revolución Ciudadana decidió no votar y no establecer ningún calificativo. Y la gente de Alianza País, que para mí en muchos siguen siendo exactamente lo mismo, decidieron abstenerse. Y es una abstención que puede terminar siendo una abstención criminal respecto de la protección de la seguridad de la República, Gonzalo. Distinguidos caballeros, muchas gracias por este aporte al Ecuador eterno. No estamos perdidos. Pongámosle ánimo y pasión por todo lo que podamos hacer. Todavía nos resta tiempo a nuestro favor. Pero muchas gracias, porque ha sido un aporte y una actualización muy significativa que nos alienta como periodistas. Muchas gracias y seguimos porque tenemos más. Inicio de espacio promocional y publicitario.